Si tuvieras que irte a vivir a otro país, ¿entre cuál de estos grupos seleccionarías? Los primeros son los países de mayor calidad institucional, ocupan los primeros 5 puestos del índice que elaboran la Fundación Libertad y Progreso y Relial. Y los del grupo B se encuentran entre los países de menor calidad institucional. No lo pensarías mucho, ¿verdad? Hola Martín, perdón, pero ¿qué son las instituciones? Las instituciones son como las reglas de juego de cada país. Nadie podría imaginarse un deporte que pueda jugarse sin reglas de juego claras y estables que se hagan cumplir de igual manera para todos. Para los países, esos son las instituciones. Son los límites al poder que marcan hasta dónde pueden tomar decisiones los políticos sobre la gente. Por eso, los países con instituciones de calidad funcionan razonablemente bien al margen de quién esté en el gobierno. Disculpe Martín, pero ¿a qué se refiere cuando habla de instituciones de calidad? Algunas, en teoría, al menos, las conocemos todos. La división de poderes, la independencia de la justicia, el respeto a los derechos individuales, la libertad de pensamiento, la transparencia del gobierno y la prensa libre para limitar al poder y controlar la corrupción. Todas esas las evaluamos para hacer el índice de calidad institucional. ¿Y el ámbito privado? ¿Cuáles son las instituciones de la economía? El respeto al derecho de propiedad, la posibilidad de poder disponer de la propiedad a través de contratos libremente acordados, la existencia de una moneda estable que permita planificar, ahorrar y comparar, que no existan barreras y regulaciones que nos impidan comerciar, enviar o recibir dinero de gente de otros países, impuestos bajos que nos permitan ahorrar y producir para poder crecer. Así que esos 5 son los mejores. ¿En todo? Bueno, en cuanto a las instituciones políticas, los mejores son los países nórdicos, Suiza y Nueva Zelanda. Y en cuanto a las instituciones de mercado, los mejores son Singapur, Hong Kong y Estados Unidos. Entonces, ¿la mejor forma de gobierno las tienen los socialistas democráticos? Lamentablemente esa respuesta es incorrecta. Los países nórdicos son de los países que más respetan las reglas de juego del capitalismo. Por eso también se encuentran entre los países con mayor calidad de las instituciones de mercado. Dinamarca es sexto, Finlandia 13avo, Suecia 14avo, Noruega 18avo, Islandia 19avo. ¿Y en América cómo estamos? El primer lugar es para Canadá, seguido de Estados Unidos. En América Latina, la mejor calidad institucional está en Chile, Uruguay y Costa Rica. La peor en Haití, Cuba y Venezuela. ¿Te sorprende? Y no, la verdad que no. Va todo mal en América Latina. Esa respuesta es también incorrecta, estimado. Uruguay está en la posición 36 y mejoró 16 posiciones en los últimos 10 años. Costa Rica subió 11 puestos y Jamaica 21. Notable, ¿verdad? Más arriba en la tabla está Perú, que mejoró 14 posiciones en 10 años. Luego Colombia con una mejora de 10 y Paraguay, que descuenta 28 posiciones en ese mismo periodo. ¿Y Argentina qué onda? Desde 1996 al 2016, nuestras instituciones no pararon de deteriorarse. Futbolísticamente hablando, estamos jugando en la C y yéndonos al descenso, además. Después se mejoró algo entre el 2016 y 2019, aunque no se llegó a recuperar lo perdido. En América Latina todavía tenemos muchísimo por mejorar. Está muy claro que el camino para convertir a nuestros países en prósperos y desarrollados es fortaleciendo las instituciones políticas y de mercado, y es nuestra responsabilidad como ciudadanos exigírselo a nuestros gobernantes.